Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, bienvenidos a nuestra Open Class de la semana número 5. Bueno, ya estamos pasando ya la mitad. Ya estaríamos casi que a 3 semanas de terminar el curso, entonces hay que ir revisando em, que pues, las notas vayan bien, hacer esos puntos extra, bueno, no dejar acumular varias cosas. Entonces, para la semana número 5, recordemos que activo ya un foro. ¿Listo? El foro está activo desde el día lunes. Espera un segundo. El foro pues consiste en, voy a explicarlo de una vez para que no se nos olvide si no alcanzamos al final. Listo, entonces voy a aprovechar que estoy dando el foro para explicar lo que tienen que realizar. Entonces, resulta que el foro en la semana número 5 ya viene a revisar conceptos que la semana pasada también nombramos y que hoy vamos a volver a nombrar, que tiene que ver con estimación. Entonces, el foro hace referencia hace referencia a la estimación puntual y a la estimación por intervalo. Entonces, realmente el foro es muy sencillo, pero ¿dónde está la clave? Es que para poder responder esas preguntas que le hacen a usted, que son dos, hay una relación de una encuesta. Entonces, acá dice consulta resultados. Aquí hacemos clic en la parte azul y nos lleva a un artículo que habla sobre Colombia superó los 209.000 de trabajadores en el 2020. ¿Listo? Ahí está. Hay que leer, hay información, hay porcentajes y demás. Teniendo en cuenta eso que allí presentan, ustedes deben responder dos preguntas. ¿Cuál considera que es la mayor ventaja de una estimación de intervalo frente a una estimación puntual? Como es consulta, usted puede consultar, puede argumentar y puede hacer la referencia del artículo que está nombrado anteriormente. Y a partir de la encuesta, responda. ¿Cómo calcularía el error máximo de estimación? Y en este ejemplo, ¿qué significado tiene una estimación de intervalo? ¿Listo? Ahí está. Entonces, esas preguntas tienen que ver con teoría y tienen que estar relacionados con el artículo que se enuncia allá arriba. ¿Listo? Esa es la claridad que yo quiero hacerles para su foro de la semana. Ahí está la importancia, ahí está la claridad. Listo, y ya usted participa, pues como lo decidió anteriormente, así en grupo, individual, bueno, ahí está la indicación. No sé si es lo que acabo de preguntar, de mostrarles del foro, haya alguna pregunta, duda. No, señora. No, señora, todo claro. Listo. Recordemos que el foro se cierra el día lunes. ¿Listo? El día lunes corresponde al 3 de agosto. Para que tengan presente ese día, se cierra el foro. Bueno, eso era para empezar, para contarles y explicar esas dinámicas. Por otro lado, entonces, el lunes pasado, se cerró la semana número 4, de la cual ustedes, pues los que eligieron la modalidad de actividades, pues deben entregar su actividad. Esta actividad pues está en proceso de revisión de aquí hasta el lunes. Estamos en proceso de revisión. Mm, quiere decir que a partir del lunes también estará disponible, o estuvo, está disponible el examen de la semana número 5. Este examen
también hasta el día lunes, ¿sí? Cualquier eventualidad, pues usted tiene que informar, revisar para hacer el respectivo, la respectiva orientación. No sé si el examen de la actividad tiene alguna pregunta. Por mi parte no, profe. Listo. Bueno, perfecto. Bien, si no hay más, vamos antes a empezar. Listo. Entonces, la semana anterior, el tema era tamaño de muestra. La idea era calcular el tamaño de la muestra cuando a mí me piden algunas condiciones especiales, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue un recorrido para poder entender un poco ese concepto, esa fórmula y lo que estaba detrás de ella. Vimos rápidamente hacia dónde nos dirigimos, que nos vamos ya desde hoy, sobre todo a las 8 días y hoy, vamos encaminándonos a la parte completamente básica de la estimación inferencial, que hace referencia a estimación y a pruebas de hipótesis. Para poder entender el trabajo de tamaño de muestra, hicimos un recorrido por estimación puntual, para que usted entendiera a qué hacía referencia margen de error, cómo calcular esos zetas, teniendo en cuenta la probabilidad que me den, y poder pues aplicar la fórmula correspondiente. Ah, bueno, también aparecía el término de desviación de estándar o error estándar de la distribución. Esos conceptos me llevan a entender la fórmula de tamaño de la muestra, que vimos que era despejar de la fórmula de margen de error, era despejar la letra n de cada una de esas fórmulas para encontrar el tamaño de la muestra. Cuando explicamos la actividad y cuando usted se enfrentó a su examen, se dio cuenta que a usted cuando le preguntaban el tamaño de la muestra, lo que le daban eran unas condiciones básicas. Le preguntaban una confianza. Hablamos que la confianza era grande. ¿Con qué confianza usted va a calcular el tamaño de la muestra? Hablamos del 90, el 95, el 99%. Y teniendo en cuenta los porcentajes, vimos cómo eso se calculaba o se encontraba en la tabla. ¿Listo? Hoy lo hacemos con más calma y lo vamos a explicar en el Excel también para que quien lo use pues tenga ahí la facilidad. Eso fue lo que hicimos la semana anterior. Hoy vamos a volver a hablar de estimación porque es el tema de la semana. Vamos a hacer un recorrido igual que la semana anterior. Vamos a hablar de estimación, estimación puntual y vamos a llegar a estimación por intervalo. Solamente como la estructura, para que la próxima semana nos dediquemos a ver estimación por intervalo. Vamos a ver las fórmulas para la media, para la varianza, para la proporción. Y terminamos el tema de estimación y empezamos prueba de hipótesis. ¿Listo? Eso es la idea de la semana de hoy. Listo. Entonces, como cada semana, vamos a hacer nuestra metodología de gamificación, donde vamos a revisar conceptos que muy seguramente hoy van a volver a aparecer y que vamos a aprovechar para resolver dudas. Listo. Entonces, ahí les estoy invitando a que iniciemos al Kahoot, respondemos preguntitas sobre lo que nombramos, sobre lo que se ha estudiado la semana anterior.
Ahí pueden ingresar. Profe, no puede hacer el favor. Ya vi el link, profe, disculpe. Acabé de enviarlo, listo. Les envié el enlace para que ingresen de una vez. Y empezamos. Listo, vamos a empezar. Primera pregunta. La inferencia estadística tiene que ver con la toma de decisiones o elaboración de predicciones acerca de los parámetros, verdadero o falso. Listo, es verdadero. Recordemos que cuando hablamos de estadística inferencial, hablamos de esa parte de la estadística que me va a permitir tomar decisiones frente a la población, teniendo en cuenta la información de la muestra, o la elaboración de predicciones acerca de los parámetros, o sea, cómo se va a computar el parámetro, y eso lo hago todo con información de la muestra. Perfecto, siguiente. Los métodos para hacer inferencias de los parámetros de la población son estimación puntual de intervalo, estimación y prueba de hipótesis, margen de error y tamaño de muestra o distribución normal y distribución t-student. Listo, mire estas respuestas, de todas hubo un poco. Aunque hay muchas más personas de 4 que me están votando, tengo como 7, 8 participantes. La idea es pues, que todos voten. Esto no es nota, es simplemente recordar y fortalecer sus conocimientos. Si hay dudas, es el momento en que ustedes también logren preguntar. Cuando hablamos de los métodos para hacer inferencias, son dos. El método, la correcta es cuando hablamos, lo acabo de mencionar, que es estimación y pruebas de hipótesis. ¿Listo? Eso es lo que son los métodos para hacer inferencias. Entonces, la respuesta correcta era la azulita. El margen de error de una estimación al 95% es 1,64 por el error estándar estimador. Recuerden que ese margen de error era lo que escribíamos. Margen de error era igual a más o menos el Z alfa medios por el error de cada una. Listo, es falso. ¿Por qué es falso? ¿Quién me dice por qué es falso esto? ¿Por este número o qué está falso? Sí, creo que El error es creo por que el número. el margen de Por error el... es de 1,96. Perfecto. Eso fue la insistencia la sesión anterior, que siempre que hablamos del 95%,
hablamos de 1,96. Cuando se habla de 1,645 era cuando me preguntaban al Al 90%. 90%. Ujú. Listo, perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. Para calcular el tamaño de la muestra de la media se utilizan, esa es la fórmula, n por z por sigma sobre margen de error al cuadrado, ¿verdadero o falso? Mm, Listo, eso es verdad. Esa es la fórmula que decíamos que salía del margen de error. El margen de error era margen de error igual al z por el error estándar. Y el error estándar de la media era sigma sobre raíz de n. Despejar esta n de acá me llevaba a esta fórmula que estoy viendo, que es z multiplicado por sigma dividido entre el margen de error y elevado al cuadrado porque quiero quitar esa raíz cuadrada. Entonces, eso era verdadero. Siguiente, listo, mira, solamente las preguntas. No sé si lo que mencioné ahí tengan alguna pregunta que no haya quedado claro algo, ¿por qué? Los que marcaron en la pregunta, los que marcaron que era estimación puntual e intervalo, pues no, porque son los tipos de estimación, no la forma de hacer inferencias estadísticas, ¿no? ¿Qué pregunta sería más? Ninguna pregunta. No, profe, ya me quedó No, claro. profe, muy claro. Sí. Listo. Igual ahorita vuelvo a tocarlo un poco más rápido también esa partecita para resolver dudas de estimación puntual y estimación, para llegar a esa estimación por intervalo de confianza. Bueno. Listo. Entonces, ya hicimos ahí como recordar esos conceptos básicos frente a eso. Ahora, recuerde que hablábamos de inferencia estadística, entonces hablábamos de que la inferencia estadística tiene que ver con la toma de decisiones o elaboración de predicciones acerca de los parámetros. Recordemos que un parámetro que son las medidas descriptivas como la media, varianza, proporción de la población. ¿Listo? En nuestro curso todo el tiempo hemos hablado del parámetro de la media y del parámetro de la proporción. Son los dos, no son los únicos, también está la varianza, pero pues en nuestro curso no lo estudiamos, eso será por cuenta de ustedes, que también la varianza también es bien utilizada. Listo. Hablamos de estadístico cuando hablamos de las medidas descriptivas, pero la muestra, esa es la diferencia. Es importante sacar esas claridades porque cuando hacemos un planteamiento de problemas, tenemos que tener claro diferenciar la media de la población y la media de la muestra. Es bien importante. O la desviación y aquí la desviación. Es bien importante diferenciar en esos problemas que vamos a trabajar y que ya hemos trabajado también. Miren, en la parte que sigue, hacemos claridad que hay dos formas para hacer inferencias. Entonces, la estadística inferencial se basa en dos partes. Una parte es la parte de estimación y la otra parte es prueba de hipótesis.
son las dos. Siempre que uno habla de estadística inferencial, habla de eso, que hacemos estimaciones y hacemos pruebas de hipótesis. En la estimación, como su nombre lo indica, estimar es predecir el valor del parámetro. ¿Listo? ¿Cómo se predice el valor del parámetro? A través de la muestra. ¿Y cómo pruebo, cierto? Un parámetro, cómo pruebo que alguna afirmación sea correcta, pues lo hago a través de la prueba de hipótesis. ¿Listo? Con la prueba de hipótesis yo lo que hago es tomar decisiones respecto al parámetro. Si es igual a tal número, si es mayor, si es menor, igual. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver. Lo que es estimación, lo trabajamos en la semana 5 o 6. Y lo que es prueba de hipótesis, lo trabajamos en semana 7 y semana 8. Esa semana, pues obviamente vamos a dedicarnos a, perdón, a los tipos de estimación. Entonces vamos a recordar que existen dos tipos de estimación. Y perdón un momento, por favor. Listo. Entonces, em, cuando hablamos de estimación, que es la posibilidad de estimar o predecir cómo se comporta el valor verdadero de la población, entonces yo lo que hago es sacar todo eso de la información de una muestra. Vimos también que, em, ay, con información de la muestra yo aplico un estimador para obtener la estimación. Entonces vimos que cuando hablo de estimador es diferente a la estimación. ¿Listo? Decíamos que la estimación era qué, ¿y quién recuerda? ¿Qué era la estimación y qué era el estimador? ¿Cuál Profe, era la diferencia? la ¿Dijeron? fórmula, el estimador es la fórmula y la estimación es el número que arroja la fórmula. Listo. Cuando hablamos, perfecto, gracias. Cuando hablamos de estimador, hablamos de la fórmula que vamos a usar para encontrar. Entonces decíamos que el estimador de la media era esta fórmula. Y la estimación es el número que encuentro cuando le aplico la fórmula a la información de la muestra. Eso era. Ujú. Vimos que existen dos tipos de estimación o dos tipos de estimadores. Haciendo referencia que estimador es la fórmula y la estimación es el resultado que obtengo. Entonces existen dos formas. Una se llama estimación puntual, dos se llaman estimación por intervalo. ¿Listo? Estimación puntual, como su nombre lo indica, ¿cierto? Se calcula con información de la muestra, obviamente, y se aplica la fórmula y encuentro solo un valor numérico, solo un número. Ese número va a ser la estimación del parámetro poblacional. Es por eso cuando uno, por ejemplo, hace una muestra acerca de los ingresos, entonces uno asume y entonces calculan el promedio y dicen, no, es que en promedio se estima que en promedio los colombianos tienen como ingreso 4,5 millones. ¿M? Es un solo valor, 4,5 millones. Cuando yo paso a hacer estimación del intervalo de confianza, se llama así intervalo de confianza, ya vamos a ver por qué. También se calcula obviamente con información de la muestra, pero lo que yo hago es ya no calculo un solo valor, sino calculo dos números. Hablábamos que un intervalo
está conformado por dos. El primero se llama límite inferior y el segundo el superior. Cuando yo calculo esos dos números, tengo un intervalo en el cual voy a encontrar el parámetro de la población. Me explico. Es diferente decir que se estima que en promedio los colombianos tengan como ingreso 4,5 millones, a decir que en promedio el ingreso de los colombianos está entre 4 millones y 4,8 millones. ¿Mm? Es diferente decir puntual y por intervalo de confianza. Este ejemplo lo habíamos mencionado. Este ejemplo lo habíamos mencionado, ¿cierto? Que es de los cachorros, donde hacíamos veíamos la diferencia de hacer un intervalo de confianza. ¿Yo cuándo voy a hacer estimación? Pues cuando no tengo la información correcta de la media. Si tengo una población, la población puede ser grande, puede ser pequeña, pero pues yo no conozco la media de lo que yo estoy estudiando. Entonces, para eso, uno lo que hace es sacar una muestra y en este caso, se aplica la fórmula que es el estimador, se aplica esta fórmula de la media, pues va a obtener la estimación puntual, que es un solo número. ¿Mm? Pero si hace estimación por intervalo de confianza, debe aplicar el estimador, que es una fórmula que me lleva a calcular dos números, el cual límite inferior es el pequeño, el mayor límite superior, y con eso estoy encontrando entre qué valores podría encontrar el valor verdadero para la población. Ambos procedimientos, tanto la estimación puntual y la estimación por intervalo de confianza, pues se realizan con información de la muestra bajo la condición de distribución muestral, que fue el tema de la semana anterior. Listo, entonces primero aquí ejemplito, por favor, me indican ustedes, lo realizan y me cuentan cuál sería la respuesta que usted consideraría allí pertinente. Se registra el tiempo en horas que invierten 10 personas en la ida al trabajo y regreso a casa. Fueron escogidas al azar de una población normal. Entonces, eligieron 10 personas de una población que se distribuye de forma normal. Al realizar la estimación puntual de la media poblacional que obtuvieron, entonces, por favor, esa muestra estimen de forma puntual el valor de la media. ¿Cuánto daría? 3.96, profe. 3.96. De esa estimación, acá tengo respuestas con el mismo valor. En horas, profe. ¿Qué unidad de medida estamos manejando? En horas. En horas. Horas. ¿Listo? Alguien con toda la confianza, porque estamos estudiando, estamos aprendiendo, podría preguntarme o no sabe de dónde sale ese 3,96, o todo está claro. Sí, profe, sí podrías mostrarlo, por favor. Listo. Como te piden, primero, aquí que hay que tener en cuenta. Aquí viene importante, aquí lo voy a hacer acá un momentico. Acá lo importante que usted debe saber es la parte de estadística descriptiva. Cómo se calcula la media y en el caso, cómo se calcula la proporción. Esa es la base. La media, la forma de encontrar la media es sumar todos los datos y dividirlo en la cantidad que tenga.
Y Ujú. para proporción, pues tengo el número de éxitos sobre el tamaño de la muestra. En este caso, para estimar la media, debemos sumar los 10 datos. Usted suma 2.8 más 3.3 más todos. Y lo que le dé, como son 10, lo divide entre 10. Ese es promediar. Ese valor es el 3.96 que sus compañeros mencionó. Entonces, eso es lo básico de estadística descriptiva, que usted sepa calcular esa media y esa proporción. Bien sea a mano, con calculadora, en Excel, pues se calcula como promedio. Profe, yo los pegué en Excel y le saqué el promedio y ya. Ah, ok. ¿Ves? Ah, Ahí está la herramienta. ¿Listo? Vuelve y juega. Usted no dude en si tiene que recurrir al Excel en su examen, lo puede hacer, porque por eso no se anula, ¿sí? Porque si lo mandan a revisión, yo me doy cuenta, estoy trabajando en Excel, yo no lo voy a anular, ¿ok? Lo que no puede es entrar como a una página de una IA o WhatsApp, eso sí no lo puede, pero sí puede intentar. ¿Listo? Aunque dice que hay que lo saca de examen, pero sí tiene un tiempito de pronto para que usted rápidamente haga alguna cuenta o búsqueda. Entonces ahí para que tengan presente eso. Listo, ahí está el promedio. Esa es una estimación puntual. Estimación puntual es encontrar ese valor. Ahora, la estimación puntual debe tener unas características importantes. ¿Listo? Esas características importantes, pues primero, hablamos que cuando usted estima, la idea es que la estimación puntual esté cerca o esté centrada en el valor verdadero. Sí, que si el valor verdadero está acá, en rojito, pues lo que usted estime esté muy cerca de él, ¿cierto? Eso es lo que se llama mejor estimador. Que hacemos el ejemplo de cuando usted lanza un dardo ¿qué? A una diana, ¿cierto? La idea de que usted va a ganar cuando caes muy cerquita al centro o cae en el centro. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando cae lejos, quiere decir que hay un margen de error grande y ese estimador no le está aportando absolutamente nada. Sí, si está muy por encima de esos números muy grandes, pues decimos que estamos sobreestimando el parámetro y si están por debajo, pues estamos subestimando el trabajo. ¿Listo? La idea es que el estimador siempre esté cerca, centrado al parámetro. Ese es el mejor estimador. Cuando eso pasa, cuando la estimación está muy cerca del centro o del centro, se dice que el estimador es insesgado. Insesgado es que no tiene sesgo. Insesgado es que no tiene sesgo. ¿Y qué es sesgo? Pues que haya mucha diferencia. Aquí es, mira, acá está gráficamente. Si tiene que usar una gráfica y el valor verdadero del parámetro coincide con el promedio, con la media de la distribución, quiere decir que es un estimador sesgado, no hay diferencia, no hay un sesgo, ¿cierto? Pero sí, el valor verdadero del parámetro que es este, está lejos de esta que es la media de la distribución, mire que hay una gran diferencia y se dice en ese caso que el estimador está generando sesgo, o sea, es un estimador sesgado, porque está teniendo mucha diferencia con el valor verdadero del parámetro. ¿Listo? Y otro es que la eficiencia, otra característica de la estimación puntual, es que la eficiencia, ¿cierto? Se mide a través de la varianza. La varianza, entre más pequeña sea, se dice que es más eficiente. ¿Por qué eficiente? Porque es que recuerden que la varianza es el promedio de la diferencia entre cada estimación y el valor verdadero. Si la distancia entre el valor verdadero y la estimación es pequeño, pues se dice que es más eficiente el estimador. Mientras que si tengo una varianza grande, es menos eficiente porque tengo una diferencia mayor entre la estimación y el valor verdadero del parámetro. Son dos ahí bien importantes. Mm, Acá importante era que nosotros vimos hace unas semanas el teorema del límite central.
Ese teorema nos viene a funcionar todo el tiempo en este curso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Decimos que si los tamaños de la muestra son grandes, hablemos que grandes es que n sea mayor o igual a 30, se puede suponer que el estimador, o sea, aquí la condición es que siempre vamos a trabajar con estimadores insesgados, o sea, no sesgados. Si n es mayor o igual a 30, se va a suponer que esas distribuciones muestrales se van a aproximar a una distribución normal porque el teorema del límite central así nos lo definió. Entonces, quiere decir que si acá el problema que usted va a resolver no le dice que proviene de una distribución normal, usted va al tamaño de muestra. Si el tamaño de muestra es grande, usted asume que se puede trabajar como si fuera normal por el teorema del límite central. ¿Listo? Eso ya lo hemos mencionado. Ahora, ¿cómo así que es insesgado? Sí. O sea, ya esa parte de sesgado e insesgado es información que les damos, porque realmente los parámetros que nosotros trabajamos ya están demostrados, ya cumplen las propiedades de que sean insesgados. Por eso en estadística se estudia la media, se estudia la varianza y se estudia la proporción, porque son tres parámetros que son insesgados. Mire que no se habla ni de la moda, no se habla de coeficiente, no se habla, porque son esos tres los que realmente funcionan y son insesgados. No tiene que demostrar nada usted. Usted ya, el hecho de que dice que va a estimar la media, sabe que la media es un estimador insesgado. ¿Listo? No tiene sesgo, cumple la condición. Cuando yo voy a estimar el parámetro de la media, pues uno lo puede hacer de dos formas. La más usual, la más eficiente, es usar X barra, que es la media aritmética. Esa media aritmética tiene las propiedades que son, que es insesgada, ya sabemos, y tiene máxima eficiencia. ¿Por qué tiene la máxima eficiencia? Porque la varianza es pequeña. ¿Listo? Entonces, la eficiencia es menor, perdón, es mayor. Mientras que la mediana, que también podría estarse acercando a un promedio, que es, recuerden que la mediana es el dato central, pero sigue siendo un estimador insesgado. Pero, ¿qué pasa con la mediana? Como la mediana es un dato posicional, porque es aquel dato que divide o que separa 50% a la derecha, 50% a la izquierda. Entonces, aquí sí no hay eficiencia máxima. ¿Por qué? Como es un valor de posición, puede que haya una varianza muy grande. Entonces, no hay garantía de que sea de máxima eficiencia. Entonces, como ese tiende a tener una dispersión, una varianza grande, por eso es que siempre que hablamos de estimar la media, usamos X barra y no la mediana. Por eso usted habla de la media y no de la mediana. ¿Listo? El otro tema que vamos a ver nosotros es proporción. La proporción, que se estima como P gorrito, también es insesgado y de máxima eficiencia. Y varianza también es insesgado y de máxima eficiencia. O sea, son esos tres parámetros los que se estudian. ¿Listo? Pero lo que nos va a servir es la media, la proporción y la varianza. En este curso solamente estudiamos dos. Recuerden, la varianza ya queda como para ustedes profundizar. Quiere decir que nuestros parámetros, nuestros estimadores, perdón, de la media aritmética y la proporción son insesgados. Entonces ya por eso podemos hacer estimación y podemos hacer también pruebas de hipótesis. Ya hemos explicado este 95%. Habíamos hablado que existe un margen de error, que se aleja a derecha e izquierda con una probabilidad. Esa probabilidad me define SZ, que es el que, porque vamos a suponer que es una distribución normal, y aquí lo multiplico por el error estándar.
Recuerde que el margen de error, es decir, ese 1,96, ¿a qué tanto me puedo estar alejando? ¿Qué tanta información estoy abarcando? Entonces, hablamos de porcentajes grandes, ¿no? Vimos cómo hacerlo con el 95%, con el 90 y con el 99. Con el 95% dijimos que era 1,96. ¿Qué significa eso? Que siempre que a usted le pidan margen de error, no tienen por qué decirle el 95%. Se asume que siempre que se hable de margen de error, trabajamos con el 95% y usamos el 1,96, que fue la pregunta que hicimos al iniciar la sesión. Esto lo explicamos. Cómo calcular, ¿cierto? Hacíamos el trabajo de cómo, por qué para el 95% uso 1,96, por qué para el 99% uso 2,57. Y para el 90%, pues porque uso 1,64. O exactamente sería 64,5. Ahí. Pero eso no afecta mucho la respuesta. De eso, que es eso que toca hacer, ese cálculo que toca hacer allí, se hace de aquí en adelante todo el tiempo. Usted juega con esos cálculos. Es saber si es alguna pregunta que tengan, si todavía no queda claro cómo buscarlo, porque para 90, 95 y 99 ya sabemos el número. Pero si en el examen les preguntan por 98%, por 96%, ¿cómo se calcularía? No sé si hay dudas frente a eso. Si todavía no quedó claro, por favor me indica. Pues, profe, no sería, no, o sea, sería que si es 97, 98 le haríamos la misma fórmula, pero sacaríamos el intervalo de los dos, ¿sí? Sí, mira, espera un momentico acá. Sí, mira, viene lo siguiente. Listo. Entonces, si a mí me preguntaran para el 98%, ¿qué tendría que hacer? Después, yo siempre uso la grafiquita porque visualmente a mí me sirve mucho, a mí. Entonces, defino dos números, dos extremos en el cual me va a abarcar el 98%. Entonces, se supone que esto que tengo acá es 0,98, que es lo que llamamos 1 menos alfa. 1 menos alfa es 0,98. El alfa, ¿cierto? Es lo que falta. ¿Cuánto le falta a 0,98 para que me dé la probabilidad total, que es 1? Pues me faltaría 0,02. Ujú. Pero como tengo dos extremos, ese alfa se divide exactamente en dos partes iguales. Entonces, si divido 0,02, pues me da 0,01. Y eso es lo que va acá, 0,01 y aquí 0,01. Aquí voy a buscar el z de alfa medios y aquí el z de alfa medios. Sabemos que lo que encontremos a este lado va a ser negativo, a este lado va a ser positivo. Como en la información de la distribución normal, mire, siempre me está dando información acumulada lo que está a la izquierda. Pues lo primero que encuentro es que lo que está a la izquierda de ese primer límite es 0,01. O si quiere encontrar este límite, pues debe encontrar todo lo que está a la izquierda de él, que sería 0,98 y 0,01. La suma de los dos, o sea, 0,99. Entonces, usted lo que hace es ese que encontró acá, este 0,01, lo va a buscar por dentro de la tabla. Entonces buscamos 0,01. Lo encuentro, uno bien cercano. Profe, está a 0,01, pero termina en 19, ¿no?
Aquí al ladito. Acá hay uno más pequeñito. Este es el más chiquitico que veo, yo no veo más, pero estoy mirando. Mira, acá está. Todos los 0,1. Mira, acá Pero, está, por ejemplo, 0,00999 y aquí al ladito tengo el 0,0102. Sí, son los más mm, cercanos. Entonces, ahí entre esos, pues el que usted elija estaría bien. Entonces, si yo elijo, ¿qué z sería? Acá tengo -2,3, sería -2,3, y ya ahí usted puede elegir entre el 3 y el 2, ¿cierto? O en la mitad de los dos, pero pues yo creo que me puedo acercando más con el 0,0999. Entonces, voy a decir 2,33, ¿sí? Ahí, esa es la forma. Entonces, ese es el z que estamos calculando. Y el Z que yo voy a usar si me pidieran calcular el margen de error a un porcentaje diferente, que era lo que usted tenía que hacer cuando le piden el tamaño de la muestra, le piden un porcentaje diferente. sí, señora. ¿Listo? Ahora, eso mismo también se puede hacer en Excel. ¿Listo? En Excel lo que hace usted es escribir distrim normal, normal, espérate, no. Profe, no sé si Acá. soy yo, pero se quedó ahí Se pausado quedó ahí en... pausado en el Excel. Ah, sí, ya voy. A ella, Sí, señora. listo. Entonces pongo distribución normal, pero debo buscar la que dice invertida, ¿sí? La que dice invertida. Entonces acá dice normal estándar INB. Ujú. Entonces mire que ahí yo pongo distribución normal, estándar invertida, y ahí lo que me piden es probabilidad. Entonces ahí digito la probabilidad. Si digito el ejemplo anterior que es 0,1, mire, me da el número más exacto, 2,3263. Y usted pues en Excel puede aumentar o reducir decimales, según lo que mejor le parezca. Esa es la forma de encontrar en Excel cuando me piden una distribución o un Z de una probabilidad en específico. Si no se demoran mucho calculando, entonces es importante tenerlo ahí a la mano en un afán, sabe cómo digitar. Sí, preguntas de ese cálculo que no lo habíamos visto la semana anterior, sí quedó Por mi parte claro. no, profe. Señora, Por mi parte no, gracias. bueno, listo. Entonces es muy importante tener a la mano esas reglas ahí, son bien fundamental porque en un examen, en un afán, pues usted puede, más fácil que irse a buscar a veces en una tabla y corre más riesgos. Bueno, listo. Continuemos. Entonces ya sabemos esos tres zetas y ya conocimos el del 98% también. Lo que les digo, esa información usted tenerla a la mano, o sea, en sus apuntes, claro, una fichita, una hojita a la mano, detrás de la distribución normal, tener esos tres. Y acabamos de encontrar el del 98%, que era, ese Z era 2,326 si lo quieren exactico. Y ya con eso, si usted le preguntan diferentes porcentajes, ya lo tiene, no tiene que ir a calcularlo, ya lo tienen. Y normalmente en los exámenes pues preguntan porcentajes 90, 95, 99 y pues quizás otro fundamental es el 98. Listo. Gracias, profe. Señora, listo, ¿qué? Entonces, Profe, señora, qué pena contigo, ¿me podría repetir la fórmula del Excel, por favor? mira, ahí está. ¿Estás viendo ahí? Ahí está. ¿Sí la ves?
Sí, la logras ver o tienes que, o quieres que te la muestre. No, sí, está bien, profe, gracias. Es que no sé qué le había pasado a esto, pero ya, Tranquila. muchas gracias. Bueno, eso. Cada vez que tengan dudas, interrumpan para que no queden ahí como con la inquietud. Bueno, en términos generales, decíamos que que la estimación puntual es la fórmula es el estimador puntual, perdón, es la fórmula que yo voy a usar, bien sea para la media o bien sea para la proporción, que ya les dije cuál es, ¿no? Que es la sumatoria de todos dividido entre n, y la estimación es x sobre n. X es número de éxitos, n es la cantidad de ensayos. Entonces, por ejemplo, ahí me pueden decir, mire, de 40 empleados, 15 dicen estar de acuerdo con nuevas políticas. ¿Listo? Eso es lo que allí pues se podría presentar. ¿Listo? Y acá pues es la sumatoria de todos los datos. Entonces quiere decir que en ese orden de ideas, el margen de error siempre va a estar al 95%. Cuando hablo de margen de error, siempre va a encontrar el 1,96, también acompañado del más y el menos, porque tenemos extremo derecho, extremo izquierdo, y eso se lo va a multiplicar por el error estándar. El error estándar es lo que nosotros hemos llamado sigma x barra para la media o sigma dp para la proporción. Cada uno tiene su fórmula, ¿no? Entonces decíamos que el estimador de la media era sigma sobre raíz de n y el error estándar de la proporción era raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Raíz cuadrada de p por 1 menos p, de p por 1 menos p sobre n. ¿Listo? Obviamente aquí, esa es la formulita, ¿cierto? Sí, esa es. Listo. Acá vuelvo y repaso. Entonces, mire, acá tenemos margen de error para la media. Mire, aquí está la formulita. Este es el margen de error para la media. Siempre y cuando le digan que es una distribución normal o el tamaño de la muestra sea mayor o igual a 30. Para estimar proporción, esta es la formulita. Margen de error. Recordemos que el Q es lo que hemos llamado también 1 menos P. ¿Listo? Ahí está. Y mire que siempre el margen de error es con 1,90. Siempre se asume que es el 95%. Listo. Este ejemplo, ya para ver, lo hicimos de estimación puntual. ¿Cierto? Vamos a revisar otra vez para resolver dudas y ya hacemos otro de proporción. Entonces, mire que en este ejemplo, un investigador está interesado en la posibilidad de fusionar las capacidades de televisión y el Internet. En ningún momento me dice cómo es la población. Entonces, para yo definir si es una distribución normal o no, lo que tengo que hacer es ir a mirar el tamaño de la muestra. Ay, perdón, ¿dónde estaba? ¿Listo? Entonces, el tamaño de la muestra, aquí está con la información, n es igual a 50. Entonces, ya como el hecho es n mayor a 50, n es mayor o igual a 30, por el teorema del límite central, decimos que se distribuye como una distribución normal y la puedo aplicar como lo vimos anteriormente. Ya, eso es lo que toca mirar ahí. Si el tamaño de la muestra es pequeño y no me dicen que es distribución normal, no lo puedo hacer. Dice que tiene un promedio de 11,5, entonces X La media barra muestra. Ujú. es la media muestral, es 11,5 y una desviación estándar de Del 3,5. 3,5, que es S.
Dice, use esta información para estimar el tiempo medio poblacional de los usuarios. En ninguna parte me dicen a qué porcentaje, porque yo ya sé. Entonces, primero, me dicen que haga la estimación puntual. La estimación puntual es calcular la media. Ya la calculé, ya me da el problema que es 11.5. Esta es la estimación puntual. Pero siempre que yo trabajo estimación puntual, me voy a acompañar del margen de error para indicar, ¿cierto? Hasta dónde, o sea, porque ese valor, o sea, yo no puedo decir, mira, es que el margen, yo no puedo decir, es que la estimación puntual es 11.5 exacto, no, porque es que como es una muestra, yo me puedo estar equivocando de valor. Entonces, el margen de error me está diciendo, mire, esa es la estimación puntual 11.5 y máximo se podría mover entre esto y esto. Eso es lo que es el margen de error. O sea, el margen de error es más o menos 1.96 por el error estándar que dijimos que era S sobre raíz de N. ¿Listo? Entonces, encuentro margen de error es igual a más o menos 1.96, lo multiplica por S, que es 3,5, y lo divide entre raíz de N, que es 50. Ese margen de error, ¿cierto? Siempre va a ir con más o menos porque pues puede ser a derecha o a izquierda. Hago esa cuenta nos daba 0.97, que es lo que la vez pasada aproximábamos a más o menos 1, que sería una hora, que es la información que estamos estudiando. ¿Qué significa eso? Pues quiere decir que, el valor, mire, yo lo voy a decir, el valor verdadero del parámetro, ¿cierto? Está, ¿cierto? Podría estar a más o menos una hora de la estimación puntual de 11.5 horas. En resumen, quiere decir que el verdadero parámetro está ¿en cuánto? Si a 11.5 le resto una hora, me daría 10.5. Y si le sumo una 10.5. hora, 12.5. Entonces, mire que ya, 12.5. exacto, ese margen de error ya me está llevando a plantear un intervalo de confianza mía, porque va a ser siempre mucho más fácil hacer un intervalo de confianza. Y es por eso la primera pregunta del foro, que le hacen ahí a ustedes. ¿Qué ventajas tiene intervalo sobre la estimación puntual? Eso es, ¿listo? Esa es la estimación puntual acompañada del margen de cuánto a cuánto me puedo estar alejando. Con proporción, pues es lo mismo. Entonces, además, aquí seguimos en el mismo contexto. Además del promedio de los usuarios en Internet, el investigador está interesado en estimar la proporción de individuos de la población que quieren comprar una televisión que también funcione como computadora. Una muestra de 100 adultos, 45% de la muestra, o sea, ese 45% 45. Ujú. es 0,45, muy bien, y hace referencia a la proporción. ¿Cierto? O sea, tengo el P estimado. No hay que calcularlo. Indicaron que podrían comprar una. Estimen la proporción poblacional verdadera de adultos interesados en comprar una TV que funcione como computadora y encuentre el margen de error. Entonces, la estimación es 0.45, ya está. ¿Qué me falta encontrar? El El nivel margen de de error. confianza. El margen de error que sería el nivel de Exacto. confianza. Y se dan cuenta que en ninguna parte me están recordando que el margen de error, ¿a qué porcentaje? Ya se Está el asume que el margen 95. de error siempre va al 95. Por eso siempre la fórmula va con 1.96. Ok. Entonces, 1.96, la raíz cuadrada, ¿cierto? La fórmula ay, aquí la fórmula es de P estimado por 1 menos P sobre N. Entonces, por favor, lo calculan y me dicen cuánto les da. Sería 0 0.45. puntos, a mí me da 0,04. Ay, no, no, no. 0,04. Ay, perdón, perdón, perdón. O sea, Ah, a ver. ya la voy a mostrar.
Y aquí N es 100. ¿Cuánto me decías que te da el margen de error? 0.04, lo hice yo lo hago en el Excel, profe, me dio 0.0497. Sí, revísalo. Pues O yo yo lo también hice, yo ahí me puse dio otra cosa. 0.45 por el 0.55 dividido en 100, ¿sí? Y Ujú. me da el 0.00497, es el valor que me da a mí, pues no sé si lo hice ¿Lo mal. multiplicaste por 1.96? No, esa parte sí, esa parte Eso, me vale. dale. Sí, porque a mí me da diferencia, sí, porque dale. Tienes que multiplicar esa raíz cuadrada por 1.96. Me da 9,7. ¿Por el porcentaje? 9.74%, sí. Sí, a mí me da más 0.097. 0,0974 y al pasarlo O al sea, porcentaje me da 9,74%. listo. Me falta ese pedazo, sí. Ujú. Listo. Eso es la forma de encontrar estimación puntual. Siempre la estimación puntual debe ir acompañada del margen de error. Siempre. Preguntas, preguntas de esos dos ejemplos, por favor. ¿No? ¿Todo está claro? Porque su examen va a estar enfocado en eso, en la parte teórica, y va a estar enfocado en calcular márgenes de error y estimaciones puntuales. Ahí está el trabajo que usted tiene que hacer para esta semana, los de examen, ¿no? Ujú, sí. Listo. Entonces, importante que tengan a la mano, las fórmulas, la tabla, o sea, que es fundamental porque el tiempo no son cuentas largas, mire que son cuentas largas, pero hay que buscar la forma. Lo mismo también se va a usar Excel. Si usted tiene todo listo, es solamente ingresar datos y hacer el cálculo. Listo. Eso es lo que les quería contar de estimación puntual. La mayoría ya le hemos mencionado la semana anterior, pero pues aquí ya hacíamos más claridad. ¿Listo? Entonces, de estimación de intervalo, vamos a ver la parte teórica, el planteamiento como tal, y ya las fórmulas las dejamos para la próxima semana. No hay lío porque esa semana no les van a preguntar por fórmulas de estimación por intervalo. Les pueden Bueno. preguntar teoría, ¿sí? Entonces les pueden Ok. preguntar cómo es la forma, esto que va a explicar. Pero fórmulas, eso queda para la próxima semana. ¿Listo? Listo. Entonces, de ese examen quede claro la teoría de tipos de estimación, de estimación puntual, que es el margen de error, ya, ¿listo? Y de pronto lo que significa estimación por intervalo de confianza. Entonces, ya cuando nosotros cuando uno calcula el margen de error, ¿me escribió? Ok. Perdón, cuando hablamos de estimación puntual y calculábamos el margen de error, si yo aplicaba ese margen de error a mi estimación puntual, eso me lleva directico a un intervalo de confianza. Y eso es el intervalo de confianza, realmente. La única diferencia es que aquí la confianza sí puede ser y sí va a ser diferente al 95%. Quiere decir que en estimación por intervalo de confianza sí vamos a usar el del 90%, el del 99%, el del 95%, el del 98%, cualquiera. ¿Listo? Por eso es importante. ¿Por qué se llama estimador por intervalo? Y ustedes han escuchado que yo todo el tiempo digo de confianza, porque esa estimación depende de ese porcentaje que yo elija. Cuando yo uso un estimador por intervalo de confianza, pasó.
Cuando yo uso un estimador por intervalo de confianza, lo que yo voy a hacer es encontrar una fórmula, es una regla, es una fórmula que la vamos a ver la próxima semana, que me permite, que me va a llevar a calcular los dos números que definen el intervalo, que son el límite inferior y el límite superior. ¿Listo? Es una fórmula. Esa fórmula, pues, debe estar ligada a un término que se llama confianza. ¿Por qué debe estar ligada? Porque usted calcula el intervalo y va a decir, no, yo estoy seguro que ese intervalo va a estar el parámetro, pero pues seguro en estadística, pues no me indica nada, ¿sí? Todo lo que hablamos de es muy seguro, es muy probable, es muy... En estadística se habla con números y los números son una probabilidad, ¿listo? Y normalmente cuando yo digo que esto seguro va a pasar, hablo de probabilidades altas, por eso es que yo no hablo de ninguna probabilidad menor a 90. Cuando es probabilidad alta, normalmente uno habla del 90% hacia arriba, del 90 al 99%. ¿Por qué no al 100? Porque como estamos hablando con información de la muestra, nunca vamos a tener el 100% de confianza, porque estamos trabajando con información de la muestra. Siempre máximo el 99%. ¿Listo? Esa probabilidad normalmente me la van a dar en porcentaje. Pero sabemos que eso yo lo puedo pasar a decimal, indicando que esa probabilidad es 1 menos alfa. Ya hablamos del 0,90 o hablamos del 0,99 o del 0,95. Eso es lo que es 1 menos alfa, que era lo que nosotros hacemos así, mire. En la grafiquita yo voy a buscar un intervalo de confianza, pues parecido al margen de error, que me contenga tanto porcentaje, ¿cierto? Entonces, ese porcentaje que abarca se llama 1 menos alfa. ¿Por qué 1 menos alfa? Porque toda la probabilidad es 1 y aquí en los extremos tengo una partecita, que es lo que llamamos alfa medios. ¿Listo? Entonces, esa es la forma. Y esa es la forma de encontrar. Voy a encontrar dos números que me abriguen el 90%, el 95%, el 99%. Aquí no vamos a hablar nunca ni del 10% porque no nos sirve para nada. O sea, imagínate yo decirle a usted, no, con una confianza del 10%, la nota promedio del examen de semana 5 es de 3,5. Usted ese 10%, eso no es nada. Eso es lo que podría estar pasando. ¿Listo? Entonces, para tener eso se habla de probabilidad. Entonces, por eso que se habla de coeficiente de confianza. ¿Listo? Es ahí. Entonces, de aquí en adelante, como cada intervalo va a tener una confianza definida, de aquí en adelante es que hablamos de estimador de un intervalo de confianza. ¿Listo? Porque siempre va acompañada de un porcentaje, de una probabilidad. Entonces, un estimador de un intervalo de confianza de un parámetro poblacional es una regla, es una fórmula. Es una fórmula en donde voy a usar solo información de la muestra. Y ese intervalo que me va a indicar, pues es un intervalo donde yo voy a decir que es muy probable con el 95%, con el 90%, con el 99%, que incluye ese parámetro. Yo digo, mire, con una confianza del 95%, digo que el parámetro poblacional está entre tanto y tanto. ¿Mm? Si usted cambia de confianza, el intervalo cambia. ¿Sí? Si yo le digo a usted, mire, con el mismo ejemplo le digo, calcule el intervalo de confianza al 90%, al 95%, al 99%, los tres intervalos son diferentes, porque el Z, en la confianza, me genera un Z diferente. Y como me genera un Z diferente, pues la fórmula me va a cambiar. ¿Listo? Hasta ahí, claro el concepto de lo que vamos a calcular, ¿sí? Sí, señora. Listo, gracias por responder, mujer. Listo. Entonces, mire lo que pasa acá.
Acá ya es las fórmulas acá son muy sencillas. Entonces, mire, dice, yo voy a estimar el valor verdadero del parámetro que lo voy a llamar teta, ¿cierto? Siempre se hará con un nivel de confianza. El nivel de confianza siempre se dará en porcentaje, que es el 1 menos alfa multiplicado pues por el 100%. ¿Mm? El intervalo de confianza calculado se expresa mediante, mira, ¿qué significa eso? Esta parte que dice acá quiere decir que el valor del parámetro está entre A y está entre B. A una confianza de siempre debo estar nombrando a una confianza de. Y la base fundamental, la estructura, mire, la forma general de la estimación de intervalo es la estimación, lo voy a escribir acá, la estimación, que es lo que llamamos teta de con gorrito, más o menos, y lo que voy a sumarle y restarle es el margen de error. Ya sabemos hacerlo. O sea, realmente la próxima semana no voy a hacer gran cosa, porque si es de la media, pues usted coge la media y le suma el margen de error. Si es proporción, pues más o menos el margen de error, ¿ya? Y eso sabemos hacerlo ya. Digamos que no hay fórmulas diferentes la próxima semana. Ok. ¿Listo? Claro. ¿Dónde va a cambiar la cosa? Pues que aquí el margen de error no siempre va a ser el 95%, porque acá sí puede coger cualquier confianza. Entonces, el Z aquí puede ser cualquier confianza. Entonces, acá sí el Z va a cambiar. No siempre va a ser 1.96, porque va a depender de la confianza que tenga. Y ya, esa es la estructura. O sea que eso que hicimos acá atrás, perdón, me devuelvo, esto que hicimos acá atrás, mire, de coger este 11.5 y sumarle y restarle una hora, que sería esto, mire, 11.5 más o menos una hora, ya me genera el intervalo de confianza, mire. O sea, aquí yo tendría un intervalo de confianza del 95%. Y si es el 90, si es otro porcentaje, pues lo único que va a cambiar es este 1.96. Eso es, digamos que está muy ligado, por eso les doy herramientas así, para que ustedes se cuenta que no es mucho, ya con lo que vimos hoy, realmente usted podría resolver ya cualquier intervalo de confianza. ¿Listo? Pues no es tan complicado, ya sabemos lo más difícil. ¿Listo? Acá, bueno, esa es la estructura esta es la estructura del intervalo. Pues acá vuelve y les muestra aquí lo mismo, ¿no? Aquí les escribo, estimador más o menos 1.96 por el error estándar, pero pues aquí siempre y cuando hablemos del 95%. ¿Cierto? Si hablamos de otro porcentaje, entonces sería estimador más o menos el Z de alfa medios y acá si hablamos del error estándar. Que esto mismo es lo que calculamos como margen de error, solamente que el Z ya no va a ser siempre 1.96 porque no siempre va a ser el 95%. ¿Listo? Aquí vuelve y juega, entonces si me piden a mí 98% de confianza, pues sabemos que el 1 menos alfa es 0.98, ¿cierto? Que sería 1 menos alfa, 0.98, usted calcula el alfa, da 0.02 y el alfa medio 0.01. Y esa es la información que usted va a ubicar y que le va a permitir encontrar este Z de alfa medios, Z de alfa medios. Pero nosotros, pues ya sabemos 4, sabemos el del 90%, el del 95%, hoy calculamos el del 98% y también sabemos el del 99%. Esos 4 usted ya los debe tener, o sea, a la mano ya debe saber cuál usar en cada caso que le pida a usted, qué confianza le piden ahí. ¿Es claro? Es una herramienta fundamental. Hágase una tablita donde tenga 90% que se te va a usar, 95, 90, 99 y ya. Cosa que en un quiz no tenga que demorarse o en un parcial
en un taller, perdón, un taller y en un examen no tenga que quemarse buscando cómo era, porque siempre va a ser el mismo. ¿Listo? Eso es lo que debe saber de estructura y máximo nos podemos encontrar con preguntas como esta. No les van a pedir que calcule el intervalo, solamente que interprete, que analice, que relacione el concepto y ya, no calcularlos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes casos es una estimación por intervalo de confianza? Tengo 4 opciones. Por favor, las leen con calma, revisan bien. Les voy a dar 3 minuticos y ya miramos. No van a decir nada hasta que ya preguntemos para que todos hagamos el ejercicio de revisar y elíjala. Si la quieren hablar bien, si no la quiere hablar, pero hágalo para que comience a resolver dudas. Si es la correcta, perfecto. Si no, escuchemos cuál fue la excusa, pues, o dónde se equivocó. Entonces, revisemos 3 minuticos y ya revisamos cuál de las 4 usted marcaría como respuesta correcta. ¿Listo? ¿Cuál marcarían? ¿Quién quiere participar? ¿Cuál? Profe, yo diría que la cuarta, ¿Tú dices que la porque cuarta? nos están dando la muestra que son las 20 familias, nos están dando el intervalo que es entre 320.500 y 350.000 y nos están dando la probabilidad de confianza que es el 95%. Es como la más completa y que tiene todos los datos. Ok, gracias. ¿Alguien marcó esa misma por otra información o marcó otra? ¿Elegiría otra? No, realmente considero la misma información. Listo. ¿Dónde está lo correcto? ¿Cierto? En que yo hable de confianza. Siempre que se hable de confianza, tiene que mencionar esa probabilidad. Porque yo no puedo decir, no, es que el intervalo es entre 4, 5 y 5, pero ¿con cuánta confianza? Siempre todo intervalo de confianza tiene que ir acompañado de la probabilidad, siempre.
Un intervalo de confianza de tanto en tanto con tanta confianza, ¿sí? Un intervalo de confianza al 95% es tanto. Siempre debo dejar clara la confianza. Por eso es claro, esa es la respuesta más completa porque sí me dan la probabilidad. Las otras pueden hablar, por ejemplo, la 1 y la 3 pueden hablar de intervalo, pero no me están hablando de confianza. Entonces no me está dando la información completa. Porque recuerde que el intervalo de confianza, del intervalo cambia con cada confianza que usted le ponga. Hay que ser claros qué confianza estamos usando. Listo, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Obviamente, pues hoy repetimos información de esos 8 días, ya les expliqué pues por qué, entonces ya pues más claro debe estar. Claro, Señora, que está más claro. Hace 8 días quedamos como con muchas dudas. Entonces, claro, pues hoy fue como más fácil entender el tema, profe. claro, Gracias. porque es que la semana pasada te la quedas un montón de información y como de afán para llegar a la fórmula de n igual y entenderla, ¿cierto? Pero pues ya hoy fuimos pausando, ya había un recuento, pues es mucho más comprender. Por eso agregué lo de intervalo de confianza, porque le pueden preguntar, así como la última pregunta que hice su examen. Eso es lo que les pueden preguntar como intervalo de confianza. ¿Listo? Entonces ya con eso, yo la próxima semana me dedico es a darle las fórmulas, que es ahí sí, tanto para actividad como para examen, tienen que calcular. Entonces les van a decir, calcule el intervalo de confianza para ta, 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 ta. ¿Listo? Eso sí es bien importante. Entonces la próxima semana sí los invito a que tengamos a la mano, digamos así como Lady, como no me acuerdo quién es la otra persona que me acompaña siempre, que hace las cuentas. Tengan su calculadora a la mano. Yo sé que podemos ir en el bus, lo que sea, pero créame, y siempre les hago esa reflexión a todos mis estudiantes. Usted está acá 1 hora y media. Pues aprovéchela, porque es que usted está aquí presente por asistir, no le van a dar ni puntos de más ni puntos menos, ¿sí o no? Pero estar acá 1 hora y media para después volver a ver la clase 1 hora y media, pues se le complica. Entonces, yo sí aconsejo es que la próxima semana, que es más práctico, donde le voy a dar la fórmula y comenzamos a hacer cuentas. La fórmula, ya saben cuál es la fórmula, es muy sencilla, es la fórmula de siempre. Hay que calcular los zetas, hay que sacar el error estándar, ya sabemos hacerlo la semana anterior. Entonces los invito a que Excel, calculadora, para que podamos responder. Así es mucho más efectivo. Yo explico, usted lo va haciendo y corroboramos. ¿Qué pasa a veces? Cuando los estudiantes no hacen uso de la calculadora o el Excel, lo que estén usando, cuando llegue a un examen del afán, no sabe introducir datos y ahí es donde están equivocando a veces. Entonces, para la próxima semana, ¿qué requiero? Calculadora, que tengan Excel a la mano, lo que usted quiera hacer. Debe tener la tabla de distribución normal a la mano o la que usted use siempre. Y necesito que también, por favor, para la siguiente sesión, descarguen la tabla de distribución de estudio. Recordemos que la primera semana el tema era distribución normal y distribución estudio. Pero por tiempo, pues no alcanzamos, pero pues eso sí era su responsabilidad, ¿no? Entonces yo les invito a que descarguen una distribución de T-Student. Ya les voy a contar qué pueden encontrar. Esperen un segundo. Esta puede ser una. Un segundo, ya les Profe, busco. salió una distribución normal Z. ¿Eso sirve o no? No, ya O les la busco. normal. No, la normal Z es la que hemos usado hasta el momento, Ah, ok. pero debes buscar otra que se llama distribución T-Student. Ya les escribo cómo es. Wow, a ver. Listo. Yo envié Entonces, una profe, no sé si esa aplique. bueno, listo. Entonces, ¿por qué les voy a dejar la inquietud de la distribución T-Student? Porque la próxima semana yo voy a hacer rápidamente, o sea, eso es lo que más me va la próxima semana. La próxima semana voy a explicar la fórmula para la media, la fórmula para la proporción, ¿sí?
Pero en el caso en que no sea normal y la muestra no sea grande, tengo que aplicar la test student. Entonces, ahí es donde va a demorarme yo más tiempo porque, así está perfecta, porque eh, requiero aprender a usarla, ¿sí? Entonces, yo explico rápidamente lo elemental, yo no voy a profundizar, lo elemental, lo que significa, cómo se usa, pin, 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 y ya. Ya se supone que usted ya debió haberla estudiado en primera semana, complementar lo que se hizo. ¿Listo? Es lo único diferente la próxima semana. Entonces, la mandó la compañera está bien, Ah, listo, gracias. eh, está bien, ¿listo? Pero se puede encontrar muchas más. Entonces, esa es la distribución de Student. Mire que la fórmula es muy parecida. Mira, ahí está el nombre para que todos la busquen, tabla de Student. ¿La están viendo? Sí. Sí, señora. Listo. Es el nombre, tabla de Student. Así usted la busca. Y se va a encontrar muchas opciones. Esa está perfecta, es una buena opción, pero también se puede encontrar otras. Entonces, esta, ¿qué diferencia hay? Miren, que aquí trabajamos con grados de libertad, busque una que tenga varios grados de libertad. ¿Sí? Aquí, mira, aquí va de uno en uno hasta el 49, es perfecto, porque esta la vamos a usar cuando n sea menor a 30, o sea, de 29 para arriba, de que tenga 29 para abajo, es la que yo voy a usar. Porque si uso mayor a 30, pues ya me paso a la distribución normal. ¿Dónde va a haber diferencia? Y quiero explicar, ya les muestro otra para mostrar la diferencia. Esto que usted está viendo aquí arriba es lo que vamos a llamar alfa medios. Entonces, mire que la gráfica está pintada el extremo derecho para indicar que eso significa alfa medios. Entonces, como el alfa medios es pequeño, porque el alfa es peque también, entonces mire que las probabilidades son 0.25. ¿Por qué 0.25? Porque es que la máxima probabilidad es el 90%. Y si es el 90%, el alfa es 0.10 y el alfa medios es 0.05, ¿cierto? Mire, ahí está, ¿cierto? Me están contando una probabilidad mucho más pequeña, pero que casi no vamos a usar. Entonces, ahí está. Esas son probabilidades. Alguien pudo estar buscando otra y dice, profe, yo me encontré esta. Les muestro. Esta. Ay, no, esta no es, esta no es. Perdón, perdón. Ya les voy a dejar, lo estoy extendiendo esto. Pues para explicar, es para que la próxima semana tenga una... Ay, ¿qué se me hizo? Esta. También, se la encontré ahorita rápidamente, mire, también puede buscar una distribución T, pero que tenga pintado la parte derecha. También es correcto. Mm, ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí las probabilidades son más grandes, mire. Acá está 0.55, 0.40, 0.70, 0.80, 0.80. Sí, están más grandes. Pero pues en realidad cualquiera nos sirve y tiene la misma información, ¿sí? Quiere decir que la anterior hablaba de alfa medios, esta habla de uno menos alfa medios. Entonces, si la de alfa, si alfa medios era 0,05, ¿cuánto es uno menos alfa medios? Pues usted resta uno menos 0,05, pues va a buscar 0.95. 25. Es la única diferencia. Entonces, hay que aprender a manejar cualquiera. Y aquí está la columna y no está bien. Cualquiera no está bien. La que es su compañera está perfecta. ¿Listo? Y cualquiera, pues podemos leerla. Igual yo la próxima semana, cuando explique esa lectura, pues la voy a hacer con las dos y ya pues usted elige cuál va a ser la más fácil, si quiere. Pero normalmente, por facilidad, uno usa como la compañera hizo. Pero pues eso también ya muchas veces depende de pues la comodidad de cada uno. ¿Listo, chicos? Eso es, lo dejé comentarles. No sé si tienen alguna pregunta. Por mi parte, no, profe, muchas gracias. Bueno, entonces que No, pasen una sí. feliz noche. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, escríbame en un correo electrónico, yo les estaré respondiendo, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, Gracias, feliz profe. Gracias, noche, profe. que descansen. Chao. Bueno, feliz noche. Chao, Gracias. Lady. Chao, gracias.
Espera.